Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora. La entrevista de la semana con Verónica Madrigal. ¿Qué tal, amigos de Entrevista de la Semana? Es un placer estar nuevamente con todos ustedes, saludándoles con el gusto de siempre, su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, nosotros aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco buscamos una formación integral, y dentro de esta formación integral se encuentran las actividades culturales y deportivas. Y tenemos a nuestro maestro distinguido de actividades culturales y deportivas, es nuestro maestro de ajedrez, que ha tenido muy buenos lugares y tiene una larga experiencia, a pesar de ser una persona bastante joven, una larga experiencia en el ámbito de ajedrez. Él es el maestro Manuel Antonio Bravo Guzmán. Bienvenido, maestro, qué gusto nos da que nos acompañe. Muchas gracias, Verónica, por invitarme. Y bueno, a ver, platíquenos, ¿cómo fueron sus inicios en el ajedrez? ¿Cómo fue ese del despertar al ajedrez, que no es un deporte que cualquiera pueda practicar? Bueno, mi papá me enseñó a los 5 años aproximadamente, ¿no? Pero también creo que algo que me gustaba mucho del ajedrez era la fantasía del juego, ¿no? Ver los caballos, el rey, la torre. Uno se imaginaba esas guerras medievales. Y bueno, como la caricatura esa de Calabozos y Dragones, el rescatar a la princesa. Entonces nos llevaba a un mundo mágico, y creo que eso me enganchó a los 5 o 6 años y me gustó, y lo empecé a jugar. Y pronto le gané a todos en mi casa, entonces me gustó mucho a temprana edad. ¿Y qué pasó cuando ya no quedaron contrincantes en casa? Bueno, vino una etapa un poco incierta, porque mi papá tenía unos libros y yo solito me ponía a verlos, pero no les entendía casi nada, ¿no? Entonces ahí me veías como, pues, solo abriéndolos, intentándolos leer, pero no tenía a quien me enseñara. Fue hasta los 9 años que un maestro de educación física hizo un torneo y gané el torneo de mi salón, y luego gané el torneo de la primaria, y luego pasó un regional, y ya entrando en eso le conté la noticia a mi papá, y pues se sorprendió, porque ellos no sabían que estaba yo ya compitiendo por parte de la escuela, y llegué a la etapa municipal y ahí que lo gané. Nadie se esperaba que lo ganara, porque había un niño o 2 niños que tenían ya como 2 años jugando, y yo apenas tenía en competencia pues un mes. Lo gano y me voy a la etapa estatal, quedo en segundo, y de ahí logré mi pase a Zacatecas en 1989, quedando en 7º lugar como mi primera participación. Ya ahí empezaba yo a entrenar con el maestro Mario Jordán Velázquez Cuello, que en paz descanse, uno de los mejores maestros que ha tenido México, no solo Tabasco, y él fue el que me fue asesorando y nos dio cierto estilo de juego, ¿no? Fue gracias a él que tuvimos el progreso, y que Tabasco ha tenido la escuela que, pues, a mi parecer, creo que es el deporte que más medallas le da en Olimpiadas a nuestro estado. Sí. Después de esto, ¿qué ocurrió? Bueno, después competí en Coyoacán en 1989, quedando en 3er lugar nacional. Fue la primera medalla que un niño en su tiempo le trajo a Tabasco en ajedrez. Fue la primera medalla en ajedrez en los Juegos de la SEP. Y bueno, ganamos 3er lugar en individual, 3er lugar por equipos. Posteriormente llegó 1990 y tuve un poco bajón de juego por un cambio, porque me pusieron a un entrenador en ese tiempo, en INJUDET se llamaba, Instituto del Deporte de la Juventud del Estado de Tabasco, a un maestro muy bueno cubano que se llama Alexio Ortega. Entonces, cuando él vino, me cambió todo mi sistema de juego, y tuve un retroceso, porque tuve que desaprender. Y sobre todo cuando uno aprende mal, porque uno aprende a como puede, el aprender las cosas bien cuesta más. Entonces, en 1990 y 1991 jugaba bien, pero no me consolidaba, no tenía un estilo, flaqueaba en los momentos que había que tener carácter. Ya en 1992, en Ciudad Juárez, quedé en 2º lugar en un torneo muy duro. Y bueno, ahí empezaron ya mejores torneos, ¿no? En 1994 gano el Campeonato Mexicano Juvenil, eran 7 partidas y gano todas. Eso fue en ese tiempo pues sorprendente, ganar todas, porque siempre uno empata 1 o 2, gané todas, fue muy contundente el resultado, igual lo ansiaba, porque tenía en mi transcurso 7 años intentándolo, ¿no? Quedaba en 3º, quedaba en 2º, en 4º, pero siempre queremos ser primero. Entonces tardé 7 años en ganar, no fue fácil, pero pues se pudo, ¿no? Sí.
Y después, bueno, ya fueron 7 años en los que estuvo buscando el primer lugar. Logra ese primer lugar tan ansiado de manera contundente. ¿Y qué pasa después? Bueno, pasan cosas, ¿no? En Tabasco en ese tiempo me convierto en el mejor jugador de ajedrez de Tabasco y también empiezo yo a ver mi entrada a la universidad, ¿no? O sea, tenía yo 17 años y tenía que buscar universidad, buscar carreras. El ajedrez es un deporte de mucha concentración y esas situaciones yo siento que me distrajeron un poco, ¿no? Y no tuve un bajón grande en el ajedrez, pero sí no logré los campeonatos, o sea, volví a quedar en un tercero, un cuarto. A veces lo difícil no es llegar, sino sostenerse, ¿no? Eso es muy, muy complicado. Y bueno, luego juego por parte de la universidad y quedo tercer lugar de la Universidad Nacional, igual en Chihuahua, y quedamos también tercer lugar por equipos, y viene siendo mi último torneo fuerte como jugador. Hubo uno que jugué representando a México en un centroamericano, y tuve la oportunidad de jugar con Lázaro Bruzón. Él al año siguiente fue campeón mundial juvenil y yo en ese torneo empaté con él. Y bueno, las apuestas estaban casi Cuba 90, México el 10%. Fue una partida casi de más de 5 horas. Y en la partida yo le ofrezco el empate y él me lo niega. Y luego él me dice empate y yo se lo niego. Y por puro orgullo firmamos el empate y ni nos hablamos. Pero él era el favorito, ¿no? Pero bueno, como tabasqueño y como mexicano, jugarle al tú por tú a Lázaro Bruzón fue para mí una de mis mejores partidas, sobre todo que él ha ganado el abierto mexicano sin número de veces y gana los torneos más fuertes del país, y en ese momento nos enfrentamos como juveniles y bueno, representando a México no nos pudo ganar. Eso fue una partida memorable en mi vida. ¿En qué momento Manuel Antonio Bravo Guzmán deja de ser jugador y se convierte en entrenador de ajedrez? Bueno, fueron por muchos motivos. Un motivo es que en Tabasco realmente no hay muchos entrenadores de ajedrez. Y también, y con toda honestidad, en 1994 hubo una crisis muy fuerte, ¿no? Entonces la gente perdió sus empleos y para poder estudiar yo tenía que hacer algo, ¿no? Y lo que mejor sabía hacer era jugar ajedrez, y solicité trabajar como maestro de ajedrez al Colegio de Bachilleres en 1995 y bueno, me contrataron. Al ver mi currículum, porque había ganado en la prepa, fue cuando más gané, más triunfos tuve, me contratan y ahí empieza. Y sí es diferente dar clases a ser jugador. Hay más responsabilidad ser entrenador, porque uno tiene que impulsar no a uno, a varios jóvenes, ¿no? Mientras que como jugador uno es más egoísta, ¿no? Como entrenador uno tiene que pensar en un bien colectivo, en lograr una igualdad, una equidad, justicia entre tus jugadores, mientras que como jugador uno piensa en uno mismo, ¿no? Entonces es más fácil pensar en uno mismo que en pensar en todos. Entonces sí, esas vivencias me costaron, ¿no? Y fui aprendiendo sobre la marcha. Yo te puedo decir, tengo 20 años siendo entrenador y posiblemente los primeros 6 años no fui muy bueno. Obviamente el tiempo, la reflexión, el ver los resultados, vas mejorando. Algo, por ejemplo, que a mí en la UT cometí yo un gran error, un error que lo cometí durante mucho tiempo. Yo le decía a mis mejores jugadores, eran buenos a nivel UT, siempre les decía así, y sí eran buenos. En eso, bueno, tuve la oportunidad de terminar una maestría en administración con una especialidad en dirección de factor humano, y creo que a mí me ayudó mucho. Y empecé a cambiar el chip y decir, son buenos. Y ganamos 6 campeonatos seguidos UTES y empezamos a competir fuera y empezamos a tener logros. ¿Cómo a veces nosotros los entrenadores limitamos a los jóvenes? Obviamente no lo hacemos a propósito. Te hablo de que pues yo me he equivocado muchas veces y sí hemos ganado mucho, pero también me he equivocado y he tenido que aprender de mis errores, ¿no? Y bueno, ahorita la UT a nivel regional e inclusive a nivel nacional es respetada en cuestiones de ajedrez, ¿no? Pero hay que ver que somos buenos, ¿sí? No solamente en nuestro sistema, somos buenos fuera de nuestro sistema, ¿no? Y se ha demostrado no solamente en ajedrez, en las cuestiones académicas, la UT, pues cuántos jóvenes no se han ido becados al extranjero, han ganado proyectos, o sea, la UT es muy buena. ¿Qué se requiere para ser un jugador de ajedrez? Bueno, primero que le guste, ¿no? Pero, bueno, hay
hay edades, ¿no? O sea, hay gente que aprende en la prepa, hay gente que aprende a los 5 años, hay gente que aprende en la universidad, ¿no? Hay gente que nunca aprende. Y hay gente que le gusta jugar por hobby, ¿no? O le llama la atención, ¿no? En los niños, yo a veces veo que los niños inquietos les gusta mucho el ajedrez, ¿sí? En los adolescentes a veces son los que son diferentes, los que están enfocados más a las artes, a que les gusta la pintura, la literatura, la filosofía, ¿no? Y en la universidad, a veces empiezan jugando ajedrez pasando el tiempo, ¿no? Y yo lo veo a veces en la UT que de repente, no sé, tienen una hora libre y sacan su ajedrez. Y por matar el tiempo empiezan a pensar, les empieza a gustar y se quedan, ¿no? El pensar es muy bonito y el poder crear, porque tal vez la gente que no sabe no lo ve, pero cuando movemos piezas estamos creando, ¿no? Entonces, diferente a la etapa de vida que vivan las personas, va a ser lo que necesita para jugar ajedrez. ¿Sí? ¿Cómo podemos dividir la vida de un jugador de ajedrez? O los niveles que pueda tener. Bueno, sí, para avanzar de nivel hay que entrenar mucho, ¿no? Y hay que competir mucho. Está el que le gusta jugar ajedrez por hobby, está el que sí quiere torneos escolares, está el que quiere torneos ya nacionales, ¿no? Mientras más quieras, pues es más tiempo y mayor dedicación. Pero yo creo que eso en toda actividad, ¿no? Que uno quiera emprender, ¿no? Y el ajedrez es una más, ¿no? Pero bueno, sí hay diferentes, hay jugadores de primera fuerza, jugadores de segunda, tercera, cuarta, ¿no? Yo como jugador llegué a ser de primera y aquí en la UT tenemos a 2 grandes jugadores de primera fuerza. Sí. Ok, vamos a seguir platicando sobre el ajedrez. Está con nosotros nuestro maestro distinguido de actividades culturales y deportivas que ha tenido muchos logros, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional y bueno, también internacional, hubo logros ahí y él es nuestro maestro distinguido, el maestro Manuel Antonio Bravo Guzmán. Estamos en entrevista de la semana, vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Ingeniería en Tecnologías de la Información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Licenciatura en Gastronomía. En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef instructor o creando tu propia empresa. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Continuamos en la entrevista de la semana. Estamos con nuestro maestro distinguido, el maestro Manuel Antonio Bravo Guzmán. Él es maestro de ajedrez de nuestra institución. Y bueno, maestro, en los torneos usted habla de que a veces son 5 horas en una partida de ajedrez. ¿Qué tanto piensan? Yo veo que se quedan como en un estado de catarsis y están ahí súper concentrados. ¿Qué ocurre en esas partidas? Bien, en el ajedrez se tienen que tomar decisiones. Cada jugada es una toma de decisión. Y aunque usted no lo crea, una simple jugada de mover un peón uno está perdido. Entonces se consume mucho tiempo evaluando y haciendo un plan. Un plan puede ser a veces para ganar o a veces puede ser para buscar el empate, ¿no? O igualar la partida, ¿no?
pero sí se tarda mucho y sí las partidas duran 5 horas y es un desgaste físico bastante fuerte. ¿Qué características debe de tener un jugador de ajedrez? Bueno, el jugador moderno del ajedrez debe de hablar mínimo 3 idiomas. Hablo ya de competencia internacional, mínimo 3 idiomas. Lo normal de los mejores 20 del mundo es que hablan 5 idiomas. Hay jugadores de ajedrez que hablan 7 idiomas. Y eso les sirve porque mientras más lenguajes tengan, son más lúcidos. Su mente o la sinapsis es más rápida. Entonces, en los momentos críticos, toman mejores decisiones. Esa es una. Y otra que se está dando, que el deporte que se le da mucho al jugador de ajedrez es que debe jugar tenis de mesa o tenis normal. Parece ser que el tenis ayuda a desarrollar el hemisferio derecho del cerebro. Entonces le sirve y cuando, por ejemplo, algo que aconsejan, ¿no? Si la partida es a las 9 de la mañana, jugar una partida de tenis de mesa a las 7 de la mañana. Entonces va a llegar como si tomara 3 tazas de café, muy lúcido. Pero los mexicanos casi no le hemos entrado a esto. Esto estoy hablando de los jugadores de Europa del Este, que son de los más fuertes del mundo, los chinos también, que ya últimamente nos están dando grandes sorpresas junto con los hindúes, ¿no? Pero sí, o sea, se tienen que saber idiomas, se tiene que saber hacer, bueno, en cuestión del deporte se recomienda el tenis de mesa, que toque un instrumento musical, de preferencia piano, y que tenga conocimientos de pintura. ¿Por qué las artes están inmiscuidas con el ajedrez? Bueno, mucho es por la comprensión. En el ajedrez se divide en 2 cosas, el cálculo, donde entra la matemática, ¿sí? Y comprender la posición es, por ejemplo, tengo una columna abierta, ¿qué voy a hacer con esa columna abierta? Me conviene cerrarla, bloquearla, puedo entrar mis torres en séptimas, ¿para qué voy a entrar mis torres en séptimas? Pero eso son jugadas, a veces hasta 10 jugadas atrás, de la posición futura. Entonces, por ejemplo, también hay que tener una congruencia, ¿no? En el juego, siempre, ¿no? Si voy a atacar, es que voy a atacar, no voy a hacer que ataco y luego me echo para atrás, ¿sí? O el jugador que le guste jugar sólido y de repente ataque. Entonces, por ejemplo, el piano, ¿no? Que es una secuencia de ritmos. Entonces, también el ajedrez, peón por peón, caballo por peón, dama por dama, es una secuencia, ¿no? Y la pintura, ¿no? De repente el cielo pues va a estar arriba, ¿no? Abajo va a estar la tierra. Entonces que de repente uno pinte la tierra arriba y el cielo abajo, como que no cuadra, ¿no? Entonces el ajedrez es un deporte muy racional. Entonces muchos grandes jugadores también les gustan las artes, y entre ellos la pintura, repito, ¿no? Entonces para que sea un jugador completo y diversificado, debe ser muy sensible a las artes. ¿Sí? ¿Cuántas horas hay que entrenar? Bien, un jugador profesional debe entrenar como 7 horas diarias. Sí, como si fuera un trabajo de tiempo completo, sí, prácticamente. No se aconseja entrenar 7 horas seguidas, se aconseja entrenar, por ejemplo, 2 y descansar. El que era mi entrenador, Lexi Ortega, después de 2 horas de entrenamiento iba a natación, se ponía a nadar, comía y luego entrenaba 2 horas y luego igual descansaba y luego otras 2 horas. ¿Por qué? Porque las ideas, o sea, usted puede estudiar mucho, pero no se comprenden. Para eso hay un proceso de asimilación que aproximadamente dura 7 meses. O sea, lo que un maestro enseña hoy, hablo en ajedrez, el alumno lo viene entendiendo 7 meses después. Practicándolo, o sea, repasándolo, practicándolo con otros jugadores, le cae el 27 meses después. Entonces, hay jugadores que entrenan, no sé, 5 horas al día seguidas, pero tal vez las 2 primeras son muy productivas, las otras 3 ya no se asimila. Puedes meter mucho conocimiento, pero sin comprensión no te sirve. Sí. ¿De qué manera un estudiante, por ejemplo, nuestros estudiantes de la universidad que han repuntado a nivel nacional, han podido tener esos logros? ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo que han realizado? Bueno, mucho depende también de lo que viene atrás. Cuando logro yo traer un jugador ya formado, el UT, ya tiene aproximadamente 2.500 horas de entrenamiento. ¿Sí? Estamos hablando que eso en años, meses es... Estamos hablando que tiene que entrenar a veces 8 horas diarias. Wow. Cuando yo de repente, por ejemplo ahorita, va a entrar Jair Steven, ¿no? Jair Steven es el campeón del estado de colegio de bachilleres. Este niño trae como 2.500 horas de entrenamiento, ¿sí? Ya atrás, ¿no? Y los de aquí, muchas veces
viven cerca de la universidad y son muchachos a veces del municipio, rentan, entonces luego se llevan con un jugador fuerte y se van a su casa y de repente salen, no sé, aquí a las 5 de la tarde, comen, hacen tareas y quedan luego entrenados hasta las 11 de la noche. Y muchos de esos son los que luego han competido, generados aquí en la UT. O sea, en la UT hemos ganado con jugadores hechos aquí y que también yo formo desde las prepas que vienen a jugar a la universidad. Vienen a jugar por la universidad también por el prestigio académico que tiene la Universidad Tecnológica, ¿no? Claro. Y también su prestigio deportivo en el área de ajedrez, bueno, en todas las áreas, ¿no? Tenemos, ¿no? Pero así más o menos hemos formado la selección con jugadores internos y trayendo gente de prepa, ¿no? Entonces amalgamamos y bueno, el resultado ha sido muy positivo. ¿Qué ventajas le da al estudiante o al jugador de ajedrez el desarrollarse en esto? Bueno, son muchas ventajas, nada más que no se pueden ver inmediatamente. Sí. ¿Sí? Una de ellas les da carácter. Por ejemplo, a veces la gente tiene miedo por todo, hasta por un examen tiene miedo, ¿no? El jugador de ajedrez, como cada torneo es un reto, cada partida es un reto, empieza a templarse ese, ¿no? Toman decisiones y no toman decisiones a la ligera. Cuando alguien toma decisiones que lo pensó 1, 2, 3 veces y además las consecuencias junto con sus variantes, la memoria, empiezan a detectar patrones para memorizar y hacer en su mente esquemas o mapas mentales, ¿no? O gráficos, y memorizan más los libros de texto, lo que leen, o sea, se pueden acordar más que una persona que no practique el ajedrez, ¿no? Además que, bueno, otra de las ventajas que tiene está demostrado, ¿no? Que el ajedrez previene el Alzheimer, ¿sí? Y parece ser que también el Parkinson. ¿Por qué? Porque son enfermedades que emanan de la mente. Entonces, cuando se tiene la mente ejercitada, pues se fortalece y se vuelve inmune un poco a esas pues, enfermedades que vengan, ¿no? Pero bueno, el razonamiento mejora, su capacidad lógica, su cálculo matemático, sí, lo mejora bastante. Se vuelve hasta creativo, porque en el ajedrez de repente hay que, pues, crear un plan, ¿no? Pero a veces con pocos recursos, hasta se vuelve economista, porque a veces con pocos recursos tiene que hacer mucho el jugador. Y hablo pocos recursos con 2, 3 piezas, tiene que ver cómo maximiza las piezas, la potencial de esas piezas. Sí trae, pero repito, no se ve inmediatamente, se ve a mediano y largo plazo. ¿Qué futuro tiene el ajedrez en México y en nuestro estado? Bueno, en nuestro estado mucho. Bueno, Tabasco es un estado que se le da el ajedrez, se le da y los vemos pues los campeonatos infantiles que ganamos en primarias, en secundarias, en prepas. Ahorita estamos incursionando en las universidades, ¿no? En México sí no le veo tanto futuro porque el mexicano está cayendo en copiar. Copiamos lo que hacen los demás. Estamos cayendo en el uso desmedido de las computadoras y estamos dejando a un lado la filosofía, el pensar, el profundizar, el reflexionar. Nuestra escuela en Tabasco está combina lo tradicional con lo moderno. Sí metemos aplicaciones y hemos invertido mucho dinero en eso, pero tenemos que hacer que nuestros alumnos también sean filósofos, o sea, para poder evaluar posiciones, no que se esquematicen en algo y de ahí no salgan, romper paradigmas continuamente, a eso los tenemos que estar preparando, ¿no? Y Tabasco ahorita viene a la alza en los juveniles, en los infantiles, al grado que algunos estados ya nos han preguntado qué está pasando en Tabasco, ¿no? Y es la formación que muchos de los entrenadores actuales que nos están dando resultados salieron de la Universidad Tecnológica. ¿Cómo ha sido el apoyo que ha tenido por parte de la Universidad Tecnológica? Bueno, yo estoy muy agradecido con muchas personas, ¿no? Con el rector, realmente nos ha apoyado el rector Fernando a continuar el sueño de jugar los torneos Conde. También el ingeniero Mario Ferrer y el doctor Valle me han apoyado a mí y a mi equipo. Y eso ha sido posible y por eso hemos podido ir a competir a Guadalajara, a Mérida. El año pasado fuimos a Monterrey en los torneos Conde, que los torneos Conde es donde entran las universidades más fuertes del país. En la gestión de nuestro rector Fernando fue que se abrió por primera vez que la UT competiera en los torneos Conde. Entonces yo estoy muy agradecido con él porque no solamente era medirnos con nuestro sistema, ya podemos medirnos contra el UJAT, contra el Tecnológico Villahermosa, contra todas las particulares que hay aquí y hemos ganado.
Entonces Sí. estamos bastante bien, ¿no? Sí, claro, estamos muy bien. La UT ahorita en los varoniles somos los primeros lugares. En la etapa estatal y en la etapa regional clasificaron 2 jóvenes de 5 es más, de la UAD y no pasó ninguno, eso fue insólito. Durante 20 años siempre habían pasado uno y pasaron 2 de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y bueno, yo estoy agradecido de que me dieron esa oportunidad, de que mis alumnos pudieran competir y pudieran demostrar la calidad que tenemos en la universidad. Si alguno de nuestros estudiantes quisiera inscribirse a los cursos de ajedrez, a los talleres de ajedrez que usted imparte, ¿qué tiene que hacer? Pues lo único que tiene que tener es muchas ganas y puede presentarse en nuestro cubículo que está en la nave industrial o con nuestro coordinador que es Pepe Uscanga, ¿no? Que él es igual un gran motivador y una pieza clave también en nuestro apoyo, que también estoy agradecido con él, y que se inscriba y es gratuito, o sea, es un beneficio que la universidad le da, como tú comentabas. No solamente la educación es la cuestión académica, también tenemos que hacerlo más integral con lo deportivo y lo cultural, ¿no? ¿Algún mensaje para nuestro público Radio Escucha? Bueno, pues el mensaje principal que yo le agradezco a nuestro rector todo el apoyo que nos ha dado y esperemos seguir contando con su apoyo y confianza. Pues maestro, muchísimas gracias, que vengan muchos éxitos más y ha sido un placer que haya estado con nosotros, que nos haya platicado pues todas estas experiencias de vida que usted tiene. Comentaba que es el método judío el que está usted siguiendo. Sí, nosotros aplicamos mucho el método judío, que lo encontramos en el libro de Ricardo Reti, Los grandes maestros del tablero, donde nos explica cómo fue su propia educación y lo que primero tiene que desarrollar un niño a la edad de 5 o 4 años son las artes. Tiene que aprender a leer, tiene que aprender a pintar, tiene que aprender a tocar un instrumento musical, los idiomas que pueda aprender y en su conjunto templa el carácter y eso hace que el niño pueda llegar a un aula, escuchar y pueda reproducir. Los niños luego están acelerados y no escuchan, pero si desde pequeños les enseñamos, sí se puede. Y es parte del método que tenemos y sí, es más de la escuela judía. Y bueno, algo que para que sepan, los mejores campeones del mundo son de origen judío. Garry Kasparov, de origen judío, Bobby Fischer, de origen judío, Emanuel Lasker, de origen judío. Casi el 50% de los campeones del mundo son de origen judío. Pues maestro, un placer que nos haya acompañado. Esperemos que pronto esté acá con nosotros también platicándonos e ilustrándonos más sobre el ajedrez. Y esto ha sido Entrevista de la Semana. Nos ha acompañado nuestro maestro distinguido de actividades culturales y deportivas, maestro de ajedrez, el maestro Manuel Antonio Bravo Guzmán. Yo soy Verónica Madrigal Rivera. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. La Entrevista de la Semana con Verónica Madrigal. Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora.